El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Reconocer la diversidad religiosa, ver y entender que estas dinámicas enriquecen la vida de las personas que comparten el territorio, puede ser interesante hacerlas visibles en los medios de comunicación. Este es el tema que hoy propone el Comité Defensor para el Televidente. Tenemos un Estado laico donde todas y cada una de las religiones tienen representación y tienen derecho a culto. Lo plural, como su nombre lo indica, es variedad, diversidad. Para nosotros y para Teleantioquia es claro que nosotros tenemos que empezar a habitar otro espacio más allá del común. En los derechos humanos hay uno importantísimo y es la visibilización, el reconocimiento del otro. Esto es Saberte Ver. Para acercarnos a nuestra audiencia y hablar de pluralidad religiosa, conversamos con antropólogos, historiadores, investigadores y realizadores de televisión para conocer sus miradas sobre el tema. Un saludo a nuestros televidentes críticos. Hoy en el Comité Defensor del Televidente queremos tocar el tema de la religión dentro de la televisión pública. Colombia, por constitución, desde 1991, es un país laico. La laicidad y los procesos de secularización vienen de Europa desde la Revolución Francesa principalmente. Se promulga una separación entre el Estado y la Iglesia. Antes de la Revolución Francesa, los estados tenían injerencia religiosa completa, los reyes, todo el aparato político tenía que ir a hablar con el Papa y tenía injerencia, digamos, de la Iglesia sobre el aparato político. Nosotros tomamos ese modelo de Europa y se supondría que tenemos un Estado laico donde todas y cada una de las religiones tienen representación y tienen derecho a culto, pero ninguna debe hacerlo en el espacio público, en el espacio del Estado. El Estado de por sí estaría libre de injerencia religiosa. Lo plural, como su nombre lo indica, es variedad, diversidad. Y cuando se lleva al plano la religión, pues tiene que ver no solamente con la convivencia, la presencia de distintos grupos y distintos credos religiosos o simbólicos, sino también como la permanencia y la garantía de que esto se pueda expresar sin ser atacados o calumniados o señalados porque yo pertenezco a X o Y religión. Entonces el pluralismo se entiende como en el Estado moderno como una política pública que debe ser asumida desde el Estado para sus ciudadanos. Recientemente realizamos una investigación muy interesante en el centro de Medellín y nos dimos cuenta que en la Comuna 10, que es el centro de Medellín, en 13 barrios que estudiamos encontramos 91 lugares de culto de diferentes religiones. Por ejemplo, en un solo barrio como Boston encontramos 22 lugares en los que diferentes religiones celebran sus cultos. ¿Qué significa eso? Que en Medellín ha crecido efervescentemente la libertad de religiones, la libertad de cultos. ¿Qué significa eso? Tenemos un pluralismo religioso vivo. Sí, tradicionalmente, pues no solamente Colombia, Antioquia y Medellín se han caracterizado por ser muy católicas. Hoy nos encontramos en un mundo globalizado, un mundo como cada vez que apoya, que entiende la diversidad, que entiende la multiculturalidad. Eso nos tiene que repercutir y también nosotros somos parte del mundo y en Medellín se está viviendo esto, el pluralismo religioso. Los canales de televisión tienen que darle como un espacio a esa libertad de cultos, pero eso debe ser entendido como un respeto cuando se informan las noticias, cuando se hacen entrevistas, cuando se tocan diferentes temas que tienen que ver como con aspectos religiosos.
Creo que ahí es importante también tener en cuenta el tipo de canal, la propuesta que el canal establece. En el caso pues, de Teleantioquia es un canal que es regional. Entonces ahí es muy importante el respeto a esa libertad de cultos. Pero no es posible pensar como que el canal tenga que dar un espacio a cada religión y culto que existe. Si uno va mirando, con los años se van aumentando los cultos y las creencias, entonces sería imposible y las horas del día y del año no alcanzarían para darle un espacio como a todas las religiones y cultos. Teleantioquia para la producción audiovisual no tiene una doctrina religiosa en cuanto a estas temáticas se refiere. Los realizadores tienen autonomía en la búsqueda de historias y personajes. El canal no las impone ni influye en los periodistas. Ellos tienen libertad de tratarlos coherente con los principios éticos. Pues nosotros hicimos un documental que se llama Nuestro hombre en Camboya, que es acerca de la historia de Alberio Rodas. Alberio Rodas es un misionero de la comunidad salesiana de Don Bosco, es religioso. Él es, de alguna manera él es ordenado como sacerdote en Jerusalén y está desarrollando una labor, digamos, pedagógica, educativa, social con los jóvenes y niños de escasos recursos de Camboya en centros educativos de formación. Para nosotros y para Teleantioquia es claro que nosotros tenemos que empezar a habitar otro espacio más allá del común, del espacio de siempre, del espacio de los conflictos internos, del espacio de la violencia, del espacio de qué sé yo, de los asuntos nuestros. Y empezar a entender que hacemos parte del mundo y que el mundo de alguna manera ya es una esfera global, pues, donde todos cabemos y todos tenemos participación. Teleantioquia lo entiende, lo asume y siente que acá en Medellín existen muchas minorías que hace rato están pidiendo la palabra y están levantando la mano y pues estamos haciendo caso de esa llamada. Los medios de comunicación son esenciales para la intercomunicación o la comunicación o incluso la interactividad entre diversos sectores de la sociedad. Curiosamente, los medios de comunicación terminan tratando de unificar, ¿no? Entonces, en ocasiones es importante reconocer la diferencia tan enorme que hay en un conglomerado nacional, regional o urbano, local, porque pese a que necesitemos referentes que nos identifiquen, en realidad la libertad y la libertad de cultos en este caso termina siendo uno de los pilares sobre los que se asienta una convivencia democrática, ¿no? Colombia es un país laico, se relaciona con las libertades individuales y el respeto a las minorías. Es la separación de las confesiones religiosas por parte del Estado para que todos puedan convivir libremente. Tradicionalmente tenemos una religión pues que en este mundo, sobre todo en la parte de México hacia Argentina, pues ha prevalecido el catolicismo. Hoy en Colombia las estadísticas están demostrando que de cada 5 personas, una pertenece a un culto no católico, o sea, o que ha buscado otra religión, o que se ha apartado del catolicismo y está buscando otras espiritualidades, o que migra. Este fenómeno es muy cambiante. La esencia de la laicidad implicaría que cada quien tenga sus cultos de manera privada. En Colombia y en Antioquia y en Medellín tenemos gran cantidad de religiones que no tienen espacios públicos. En teoría ellos tendrían como decir que necesitan espacios también de igual manera que la religión católica. Pienso que sí, como el interés de Teleantioquia es en lo regional, lo que es Antioquia, lo que es las subregiones, sí se le puede dar un respeto y un espacio, sí, básicamente como de respeto cada vez que se asuman esos temas en cada uno de los programas que se toque. Y bueno, y hay otro espacio que se debe tener en cuenta, que de todo modo es la tradición de lo que es Antioquia, de lo que es sus gentes, y que es una sociedad que es muy religiosa y que tradicionalmente ha sido católico. Eso tampoco se puede ignorar y tampoco se puede descartar como dentro del entendimiento de que es la cultura y la sociedad del departamento. En diciembre del año antepasado, en el 2012,
se hizo un trabajo, una etnografía en la Comuna 10. Lo poco que podemos descubrir allí es que existe poco diálogo entre los sistemas religiosos y los sistemas simbólicos, ¿cierto? No hay como ningún interés de dialogar un credo con el otro. Todo lo contrario, parece que los otros están empeñados a decir y a señalar a los otros esto o aquello. A veces hay ciertas religiones, ciertos credos que están muy interesados, por ejemplo, en aprender hebreo, porque ven en el judaísmo su matriz simbólica más importante, pero no pasan de una simple curiosidad o un simple acercamiento. Como te digo, cada tema está ligado a otros temas, entonces la religión por la religión no existe, a menos de que sea un ritual. En estos días me invitaron a hacer un ejercicio sobre rituales contemporáneos de diferentes religiones en el foco urbano. Yo hoy primero que todo es asombrarme, respetuosamente acercarme y admirar, no a manosear. Entonces, de la misma manera en que yo veo a una señora cómo cocina un sancocho, yo veo a una señora cómo tiene una actividad ritual o una acción ritual. Yo no estoy dirigiendo nada, yo estoy observando, más allá del artificio de la bella imagen, yo no estoy acomodando a nadie, yo me estoy moviendo dentro del lenguaje documental, observando una cosa, no inmiscuyéndome hasta donde respetuosamente me puede inmiscuir y asumiendo una postura de cómo ver y entender lo que allí está sucediendo para transmitirlo a otros. Hubo durante la investigación unos resultados muy interesantes porque nuestro trabajo consistió no solamente en diagnosticar y mirar qué nuevas religiones, qué nuevas expresiones espirituales estaban apareciendo en el centro de Medellín, sino que también fue acercarse a ellos para preguntarles cuáles eran sus problemáticas, cómo convivían, no solamente pues en ese espacio del centro, sino también con las otras religiones, si eran aceptados o no, y encontramos que había que tocar el tema definitivamente de los derechos humanos. En los derechos humanos hay uno importantísimo y es la visibilización, el reconocimiento del otro. Entonces, ¿qué pasa en nuestros medios de comunicación? Nuestros medios de comunicación también están producidos constantemente, producen contenidos y ellos están detrás de cámara. Tienes una persona y esa persona tiene una religión y tiene además una tradición cultural hegemónica a la que no le puedes pedir de un día para otro que esté mirando a los demás, porque el que no sabe es como el que no ve. La televisión regional ha tenido espacios para mostrar manifestaciones religiosas desde diferentes narrativas, en los que se abre la mirada de algunos realizadores pensando en visibilizarlos y enriquecer el imaginario que las audiencias puedan tener de estas. No son temas fáciles de hacer, son temas que de alguna manera tenés que poner de acuerdo con la persona que va a hacer la representación del personaje, porque pueden herir cosas. O sea, puedes desconocer cosas desde la imagen. Por ejemplo, te cuento una anécdota pequeña. Con las mujeres musulmanas no las podíamos tocar de la mano, está prohibido para su religión. Y para nosotros los antioqueños, pues, dar la mano es el principio de cualquier relación. Entonces, o no se puede uno despedir de beso, no se pueden mirar a los ojos. Entonces hay que tener en cuenta 1000 detalles porque puede que en algún momento estés haciendo algo incómodo. Lo importante es cómo estás manejando ese tiempo y ese espacio en todo lugar, para entender un poco que hay que ser prevenido, pero tranquilo también. O sea, hay que avanzar, pero con calma y tener en cuenta que es otra cultura, maneja otros códigos, maneja otros tiempos y de alguna manera hay que respetarlos, porque para eso se quiere uno hacer un documental sobre ellos, pues para mostrarlos y visualizarlos y por ningún motivo menospreciarlos. Cuando fuimos a los monasterios, allá hay unos lugares, digamos, que son de gran respeto por la comunidad y por los fieles budistas, que se llaman las pagodas, que no son propiamente iglesias, sino centros culturales. Son como nuestros parques recreativos, pero de alguna manera ellos van y allá está su monasterio, están sus capillas, están sitios de reunión, están parques con las decoraciones y los iconos, digamos, de su propia cultura y de su religión.
Obviamente pedíamos los permisos para llegar allá, pero lo que encontramos fue gente muy abierta, desde los monjes budistas hasta los mismos musulmanes, que nos permitían entrar a sus mezquitas, que nos permitían entrar a sus lugares sagrados y que inclusive no solamente nos lo permitían, sino que nos explicaban de una manera muy abierta qué significaba eso desde su cosmogonía, desde su visión del mundo. Entonces yo siento que si uno llega a una cultura, a tratar una religión, yo creo que las religiones esencialmente están muy abiertas. De hecho, la imagen que uno tiene del islámico es que es muy, digamos, fanático dentro de lo que nos han vendido los medios masivos de comunicación, pero nos encontramos con gente que profesaba esa religión, que de alguna manera, si bien son reservados, son muy abiertos para explicarte su visión del mundo, para explicarte, digamos, esas creencias, y te permiten entrar a esos espacios con mucha naturalidad. Eso fue como lo que nos asombró y lo que quisimos compartir, tanto desde la calle como de esos lugares sagrados, para mostrárselo a la gente aquí en Colombia. En los últimos tiempos, las narrativas se han expandido, las narrativas que ubican a la sociedad desde una perspectiva distinta, son mayores, pero esa narrativa distinta en realidad no viene sino a dar cuenta de fenómenos que ya existían. Entonces incluso uno sentiría que hace falta todavía más expansión del espectro, ¿no? Reconocer, acoger las expresiones audiovisuales que puedan surgir entre comunidades como, qué sé yo, la musulmana en Medellín, la judía, la budista, las diversas expresiones cristianas. La fuerza de lo público radica en la inclusión del respeto por el otro, que deja ver y reconocer la diferencia. Hay que ser un poco equitativos en ese tema, ¿cierto? Si se va a presentar un programa, por ejemplo, sobre determinado credo, pues otros credos deberían de estar ahí, estar en la misma franja televisiva, ¿cierto? Yo creo que los medios de comunicación deben de tener mucho tacto, ser muy cuidadosos al tratar el tema, porque fácilmente se lastiman, se hieren o se tocan susceptibilidades de este orden. Aquí surge la pregunta si Colombia en realidad es un Estado laico o un Estado confesional. Como decíamos, el Estado laico separa política de religión y el Estado confesional en realidad lo que hace es mantener una religión principal, que es la que estaría ingiriendo en temas de Estado. Nosotros en práctica somos más confesionales que laicos. El país se consagró al Sagrado Corazón de Jesús desde 1902 y a la fecha se sigue diciendo que Colombia es el país del Sagrado Corazón. En ese tema yo pues pienso que hay que invitar a los medios de comunicación a pensar con los académicos cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Es muy común a veces encontrar en los medios de comunicación una presentadora con una cruz o una estrella, algo así, y ahí está transmitiendo un mensaje que la teleaudiencia puede interpretarlo de cierta manera o salir de trasfondo un Cristo o algo de eso. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos en el tratamiento de las imágenes y de los mensajes que se dan a través de los medios de comunicación. Visibilizar una cultura de tolerancia y respeto desde todos los ámbitos, al mostrar o referirse a las múltiples prácticas religiosas, es claro para los realizadores de Teleantioquia y otros comunicadores audiovisuales independientes que consultamos. Lo que uno nota cuando sale, digamos, fuera del país y se encuentra con misioneros católicos haciendo trabajo social o a veces religioso, evangélico, en otros países donde hay una mayoría de otras religiones, sea budista, sea islámica, etc., es que ellos entran primero con un alto grado de respeto por esa cultura, porque no solamente la religión en estos países se vive como una religión que yo profeso, donde voy a ciertos rituales, sino como una forma de vida. Y eso es lo que hacen, digamos, estos misioneros católicos, para que no entren a chocar, a tratar de cuestionar ni controvertir esas creencias. Entonces viven, digamos, en una comunidad de alguna manera armoniosa, al menos en la parte de Camboya, donde las religiones una con la otra se establecen en comunicación permanente.
los católicos no tratan de convencer ni de disuadir a los personas practicantes de otras religiones para que se conviertan, sino que les brindan espacios donde la gente de pronto sí se pregunta qué cree el otro, qué piensa el otro, cómo ve el mundo del otro a partir de su religión, y lo que se hace es como un intercambio de creencias. Lo mismo pasa con los musulmanes, que si bien no son muchos en Camboya a nivel de proporción, sí entran en un diálogo permanente con los camboyanos que son budistas o con los mismos católicos. Y creo que finalmente ese diálogo de religiones lo que permite son dos cosas, al menos lo que uno alcanza a ver. Hay un entendimiento de la diferencia, hay una aceptación del otro sin importar esas creencias, y hay una construcción colectiva, digamos, de cosas sociales sin necesidad de que esas diferencias de pensamiento, de creencias, sean un obstáculo para que puedan progresar juntos. Yo tuve la oportunidad de realizar el programa de musulmanes y me sentía en otro tiempo, en otro espacio, con otro mundo, me sentía en otro país. Porque nos penetramos tanto esta comunidad de musulmanes que viven acá en Medellín, que de alguna manera nos aislamos de lo que es Medellín y empezamos a habitar por ese corto tiempo que fueron los días de grabación con ellos, en otro idioma, con otras costumbres, con otras cosas, y sobre todo su forma, su presencia, pues te aleja de lo que estás acostumbrado a ver, y a mí me impactó mucho sentirme en otro tiempo, en otro país. El tema de las minorías religiosas es uno de los temas que queremos abarcar siempre en el programa, y siempre está como en la fila de programas por hacer. El año pasado tuvimos la oportunidad de acercarnos a dos grupos muy representativos, el de los musulmanes y el de los judíos que hay acá en la ciudad. Pese a que son unas minorías bastante acentuadas por la hegemonía de la religión católica y cristiana en nuestra comunidad, pues tienen una cierta representatividad y tienen una expresión muy grande y muy válida. Primero nos acercamos a los judíos, lo cual fue un tema bastante difícil. No pudimos acercarnos a los judíos ortodoxos como tales por sus dinámicas de tiempo, también por sus formas de vida. Con los musulmanes nos fue mucho mejor. Nos establecimos con la comunidad musulmana que estaba radicada en el barrio Belém. Con ellos pues vivimos el Ramadán musulmán, que es el ayuno de 40 días que tienen estas personas, de acuerdo a su religión, de acuerdo al Islam. Y con ello fue fabuloso porque estuvimos en una fiesta muy importante para ellos, que es el comienzo de año, del comienzo de año musulmán. La religión es como el partido al cual me inscribo o inscribo mi fe. Y de acuerdo a eso, si hay fanatismo, si hay mucha religiosidad, empieza la pelea y la haraganería. ¿De qué? De creer que yo poseo la verdad y de empezar a enjuiciar al resto de las personas porque su credo es diferente al mío. Entonces, ¿cómo lo debo asumir? Con mucho respeto desde los medios de comunicación, sin decir esto parte desde mi verdad, desde mi posición frente a la vida, desde mi creencia en Dios. Entonces yo no tengo que llegar a particularizar donde me voy a meter, mira, es que yo soy tal y tal y tal, y creo en tal, si no estás ahí no vas, porque se hace de muchas maneras. Entonces, ¿cómo me puedo yo inmiscuir en la vida de los otros? Porque es lo que realmente hacemos los documentalistas, inmiscuirnos en las vidas de los otros con respeto para tratar de aprender, de comprender o simplemente visibilizar un asunto que va más allá de nuestro conocimiento particular. Cuando nos encontramos con este misionero que se llama Albeiro Rodas en Camboya, nos ocurrió que encontramos una persona que inclusive superaba el tema de los hábitos. Era una persona, un antioqueño como nosotros, que de alguna manera tiene un poco maneja nuestras mismas costumbres y que era muy libre, digamos, de ese tema religioso de jerarquías. Entonces, esencialmente pudimos establecer a través de él y de su mirada como un acercamiento muy fresco al tema camboyano. Cuando ya llegamos allá, lo que nos dimos cuenta era que era una cultura muy rica, que el budismo es una religión completamente distinta, pero que marca mucho el carácter de la gente, y que cosas como el acercamiento a la gente, la solidaridad, la manera en que conciben la vida, cierta serenidad, el asunto como de trabajar integrados,
era parte un poco de sus creencias, pero también estaba expresado en lo que hacían y nos llamó mucho la atención, y son gente que además expresa mucho sus rituales sin temor, digamos, al que dirán ni nada, de manera muy pública en las calles. Encontrábamos bulevares donde la gente hace ofrendas a Buda, a varias deidades que también tienen, donde puede haber un puesto musulmán y al lado haber un puesto budista para generar diferentes tipos de ofrendas, y no hay ni siquiera confrontación entre ellos. Bueno, yo soy una persona que toda la vida me ha gustado los grupos minoritarios. De hecho me atraen mucho la situación donde no hay igualdad de fuerzas, donde pronto los grupos minoritarios no tienen la misma representación que los grupos mayoritarios en la sociedad, en la cultura, en la presencia, en la esfera pública de una ciudad como Medellín y de un departamento como Antioquia. Mi interés es un poco equilibrar la balanza de pesos que hay entre lo que es hegemónico y lo que es minoritario, y por eso trabajamos. Además hace parte de la construcción de una democracia fuerte el que los grupos minoritarios tengan representatividad y tengan participación. El asunto de las religiones, el problema que he tenido es que se ha mirado con exotismo. Cuando los medios han salido a buscarlos es a mirar como el bicho raro, ¿cierto? Un poco lo que hace la televisión comercial, que hace que una persona sea muy protagonista y sea el héroe porque va a un lugar y va al otro, y que mira a los otros como, miren, me dejaron entrar aquí o me dejaron entrar allá. Yo creo que Teleantioquia tiene un programa muy interesante que ha venido realizando Raúl Soto, porque él no mira las religiones con exotismo, sino que llega realmente como un documentalista, a acercarse como un ser humano a otro ser humano y a respetar y a conversar sobre su diferencia. Yo creo que ahí hay un logro. Creo que los documentales en Colombia son los que más han tenido la voz para hablar sobre las religiones. Entonces, yo creo que la investigación nos ayuda tanto a entender la diferencia como los puntos de contacto. Y eso es muy importante, porque en últimas la diferencia no puede ser valorada si no es entendiendo justamente que nosotros no somos el patrón de conducta que hace al otro diferente, sino que nosotros somos diferentes para ellos y que ellos también son un patrón de conducta. Entonces que puede haber una intercomunicación, y la investigación, al encontrar puntos universales, digamos, permite que haya un enriquecimiento mutuo incluso. En la actualidad, la diversidad religiosa no es un fenómeno religioso, sino cultural y social. Yo digo que el principio es como el respeto, porque uno ve, por ejemplo, que ya hay hasta géneros de música gospel y que funcionan como conciertos de rock, como cualquier género musical que se tenga. También hay programas, hay documentales de temática religiosa y hay concursos de esos documentales. Entonces yo creo que lo primero, tanto para la persona que observa estos programas, que sea muy abierta, que no sea radical, porque todas las personas que practican diferentes tipos de cultos tienen la posibilidad de poder expresarse y de tener su espacio también en televisión. Eso es muy válido. Entonces los que son de religiones diferentes deben ser muy abiertos a aceptar a ser tolerantes y aceptar esas diferencias. La invitación no solamente, qué decir, al Estado o a la academia para seguir trabajando estos temas, es sobre todo a la ciudadanía, a los medios de comunicación y sobre todo a los profesores. ¿Por qué? Porque es muy interesante que desde los colegios, desde las familias, nosotros empezamos a ver que el otro tiene derechos, que el otro no es un enemigo, que otra religión lo que está haciendo es ayudando a que haya un clima de paz. El momento actual nos lleva a reflexionar acerca de lo moderno y las reflexiones que se dan en la cotidianidad y el acompañamiento que realizan los medios masivos de comunicación, entendiendo como lo moderno no solo el cambio de fenómenos económicos, políticos, sociales o tecnológicos, sino como fenómenos de creación de identidad cultural, donde el principal actor social es la gente. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.